Conmigo en segunda de Samuel capítulo 11. Hay poder en Jesús. Segunda de Samuel capítulo 11. El que trae su Biblia, el que trajo su espada, amén. Gloria a Jesús, aleluya. No hay que venir a guerrear sin espada. Problema. Ese es un cristiano peligroso. Peligroso, pero o sea, en el sentido de que hay que tener mucho cuidado. Porque nadie viene a pelear sin espada. Gloria. Hay poder en Jesús. Cristiano en peligro. Gloria a Jesús. Segunda de Samuel capítulo 11. Hay poder en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y por ser la palabra de Dios, la voy a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Y dice su palabra así. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en casa. Dígale al que está a su lado, en tiempo de guerra, no te quedes en casa. Ay, santo. Gloria a Dios. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Geteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Santo Dios. Gloria a Jesús. Dele gracias al Señor por su palabra. Amén. Aleluya. En esta noche quiero predicar bajo el tema y voy a usar un versículo bíblico para usar como tema. Y quiero predicar bajo el tema: no hay nada oculto que no ha de ser manifestado. Oh, ¿qué? Hay poder en Santo. Señor, profundo. Vemos, amada iglesia, en esta palabra que el Señor habla, que el Señor nos habla de su siervo David. Dice la Biblia que estaban viviendo en tiempo de guerra cuando los reyes salían a guerrear. Y a su nombre. Gloria. Pero dice la palabra de Dios que hubo un problema con su siervo David, que él no fue a la guerra, él envió a su siervo, a sus guerreros, pero él se quedó en casa. Por eso nosotros, amada iglesia, cuando es día que nos toca día de culto, escucha bien, Come on now. son muchos que toman esto en poco. Son muchos que toman esto en poco y quedan en casa, y por eso son meses después que lo vemos, porque por perder un culto cayeron en pecado. Santo. La Biblia dice en capítulo 10 versículo 25 de Hebreo que no hay que dejarse de congregar como muchos tienen por costumbre. Amén. Si la Biblia dice que no hay que dejarse de congregar, es porque es muy importante estar en la casa de Dios. Amén. Así, aquí nosotros no venimos a hacer una rutina o algo, o sea, rutinario. Aquí nosotros venimos a librarnos de una batalla. Aquí Amén. nosotros venimos a pelear una guerra Santo. por nuestras almas, por las almas de nuestros familiares. Nosotros venimos cada día con el fin de seguir venciendo y mantenernos en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Santo. Gloria. Dice la Biblia que este siervo se quedó en casa durmiendo. Pero cuando se despertó, dice que despertó hasta en la tarde. Qué dormida que se pegó. Santo. Se despertó en la tarde y empezó a caminar por el terrado de la casa real, del palacio, caminando, y por casualidad el hombre vio a una mujer que era muy hermosa y dice que ella estaba bañando. ¿Sabes algo? Lo que sucede con el hombre y la mujer cuando se descuida su vida espiritual, cuando ve la tentación, no resiste.
aunque es avisado de que es algo del enemigo, no puede resistir Wow. por causa del descuido, Wow. aún por no congregarse, cae en pecado. Y dice la Biblia que cuando este hombre vio que esta mujer estaba bañando, no pudo resistir. Envió sus Santo. mensajeros a preguntar quién era esta mujer. Y él era un rey. Santo. Él pudo tener cuantas mujeres que quería en ese tiempo. Santo. Y dice la palabra que los mensajeros regresaron y le dijeron, ella es Betsabé, hija de Eliam, mujer, de Urías Geteo. Ay, ay, ay. David ya gloria a Jesús, Sido informado. sí, sido informado que era mujer ajena. Ay, Era santo. mujer de un guerrero de él, Wow. que estaba allá afuera librando batalla mientras él estaba en su palacio tranquilo, durmiendo. Santo. Pero a él no le importó, porque él no pudo resistir el deseo carnal que hubo en él. Wow. Él teniendo tantas mujeres, para quitar ese placer, él quería mujer de otro, que no era de él. Que era él, gloria a Jesús, lo que la carne le pedía en ese momento era pecado. Santo. Y dice la palabra del Señor que él la mandó a llamar, ella vino a él y él se durmió con ella. ¿Sabes algo, amada iglesia? ¿Por qué puse por tema? No hay nada oculto que no ha de ser manifestado. El problema de la iglesia, muchos en la iglesia, para decirlo así, para los que nos llamamos cristianos, pensamos de que podemos pecar y esconder el pecado delante de Dios. Pensamos Wow. que podemos pecar, aleluya, porque de eso se trata, de pecado oculto. Ah. De eso se trata la prédica. Pensamos que podemos pecar y engañar a Dios, que podemos ponerlo a un lado sin que Dios se dé cuenta. Pensamos que podemos lograr convencer a Dios a ponerse de acuerdo con nuestros pecados. Wow. Dice la palabra de Dios que cuando el pecado fue consumido, él se durmió con esta mujer llamada Betsabé, mujer de Urías. Dice que cuando terminaron, ella, gloria a Jesús, gloria a Jesús, a purificarse. Hay poder en Jesús. Santo. Y después se fue a su casa. Y dice la Biblia que después de que fue a su casa, hay poder en Jesús. Y ese es el problema muchas veces. Hay poder en Jesús. Ella y él también pensaron de que eso solo se iba a quedar ahí. Ay. Pedir una oracioncita a Dios. Hay poder en Jesús. ¿Cuántas veces cuánta gente hay Wow. cometiendo pecado de muerte? Santo. Y dice, no, yo voy a reconciliar en mi casa. Yo no necesito informar al pastor de nada. Wow. Yo no necesito confesar mi pecado al pastor. Yo puedo hacer una oración en mi casa y ya estuvo. Eso fue lo que sucedió ahí. Ella se purificó de su pecado y se fue para su casa y ahí se terminó según ellos. Ajá. Ellos pensaron que Dios estaba ignorando esto. Y eso es lo que sucede muchas veces. Pensamos, amada iglesia, de que el pecado simplemente que lo vamos a consumir, después caer así nomás de rodillas, decir perdóname Dios y seguir como normal. No. La Biblia dice que todo lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Santo. Nadie va a pecar delante de Dios sin pagar las consecuencias. Wow. Santo. Nadie va a cometer esos tipos de pecados sin pagar un precio. Wow. ¿Qué es lo que sucedió con esta gente? Dice la palabra que mientras ella se fue para su casa, el Señor dijo, espérate, ¿usted cree que con hacer tu purificación esto se terminó aquí? Esto está comenzando. Ven, te voy a embarazar con el pecado. Wow. Santo. Ya. Te voy a embarazar con el pecado. Y voy a dar tiempo, 9 meses. Así tarda las mujeres para dar luz a un hijo. 9 meses. Santo. Ella envió el mensaje a David. Estoy encinta. En otras palabras, este pecado está a punto de darse a luz. Wow. ¿Cuánta gente Dios no le avisa así? Está ocultando el pecado y Dios le dice, mejor sácalo confesándolo con tu boca antes de que yo lo haga
manifestar por obras. Santo. Antes de que yo lo saco a luz delante de todo el mundo, mejor confiéselo. Wow, santo. Mejor confiéselo, porque aunque ellos querían, obviamente Urías, esposo de Betsabé, estaba en guerra. Él no pudo estar con su esposa. Santo. Pero esta mujer saliendo embarazada, obviamente iba a preguntar, ay, ¿de quién es este hijo? Porque yo estaba en guerra. Yo estaba en guerra, ¿de quién es? Y a su nombre. Gloria. Y dice la palabra del Señor, gloria a Jesús, que, Mandaron a llamar a Urias. amén, amén, aleluya, mandó a llamar al siervo Santo. porque ya tenía un plan maquinado. Ah. ¿Sabes algo? Hay gente, escúchame, hay gente, amada iglesia, lamentablemente, que Dios revela su maldad. Ay. Dios revela su maldad por sueño a otro, por visiones a otro. Y aún así, confesándoselo, o sea, avisándoselo, se quieren hacerlo en los locos. Wow. ¿Cómo Poderoso. así? A Poderoso. veces Dios demuestra un pecado oculto que se está moviendo y Dios hasta con detalle te habla. Wow. ¿Y qué dice la persona? No, yo creo que es fulano. Yo creo que es fulana. Sabiendo que Dios le está hablando. A él. Y Dios en ese momento, eso es lo que David quiso hacer con Urías. Quiso poner eso ya sobre Urías. Quería que Urías fuera culpable, aunque fue su mujer. Amén. Él quería que la gente pensara de que su mujer fue embarazada por él. Pero Wow. con Dios, hermano, nadie se juega, nadie se burla. Como le dije, nadie va a pecar delante de Dios de esa manera y salir con la suya. Ay, ay, No ay. importando quién es. Santo. Pero dice la palabra que David intentó de todo, aleluya, para que Urías fuera a su casa, pero él no se fue hasta que lo embriagó. Santo. Hay poder en Jesús. Hasta que se embriagó. Y dice su palabra que ese hombre lo que hacía era de que iba afuera a dormir afuera al lado de la puerta del palacio. Y la gente le informaba de que este hombre, hay poder en Jesús, no se iba para su casa. Porque él mismo decía, ¿cómo es posible que yo voy a ir a mi casa a acostarme, a descansar? Hay poder en Jesús. Y dormir con mi mujer cuando el general Joab está en guerra, el arca del pacto está bajo tienda y yo en casa tranquilo. Santo. Eso no puede ser posible porque así los verdaderos guerreros tienen ese tipo de pensamiento. La presencia de Dios hay que mantenerlo bajo cuidado en la casa de Dios. Wow. Nosotros no podemos permitir que el enemigo roba lo que Dios ha puesto en la iglesia. ¿Se Santo. acuerdan del mensaje del martes? Nosotros no podemos permitir que el enemigo arrebata el candelero que Dios ha puesto, gloria a Jesús, sobre su iglesia. Amén. ¿Y sabe cómo Dios lo arrebata? Muchas veces por tolerar el pecado. Dios lo quita por tolerar las maldades del hombre, porque cuando Dios haga, gloria a Jesús, manifestar, sacar a luz algo que estamos viendo en lo oculto, muchas veces hay gente que se queda callado. ¿Por qué razón? Por no querer lastimar a una persona, por no quererlo hacerlo sentir mal. Quizás si lo digo se va a descarriar, pues que se descarría. Pero en la casa de Dios, nosotros no podemos dejar mover algo, gloria a Jesús, que va a provocar la destrucción de toda la iglesia. Santo. Amén. Hay poder en Jesús. Porque aunque es una sola persona, que está causando esto en la casa, todos pagan el precio. Wow. Santo. Gloria a Dios. Y ya vamos a Aleluya. ver con la palabra de Dios. Mi alma te alaba, Hay poder Padre en mío. Jesús. Sí, Voy a Señor. seguir leyendo un poco más en el versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías, descienda a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real, mas Urías durmió a la puerta
de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Señor amado. Santo. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Santo. Wow. Definido. ¿Sabes algo? Hay gente dentro del pueblo Señor bendito. que ya tienen una convicción Santo. tan fuerte en Dios. Aleluya. Hay poder en Jesús. Que ya no les interesan sus... Mira, gente que están tan profundizado Aleluya. en lo que es buscar, en lo que es guerrear, pelear Aleluya. por las almas, por la iglesia, para que el Espíritu de Dios se mantenga aquí. Que no importa quién es la persona que le está dando órdenes o quien quiera verlo fuera, aleluya, de posición de guerra. Ellos dicen: no. Yo no puedo quedarme fuera de este asunto porque peligroso, un descuido Ajá. y todo se termina aquí. Wow, santo. Peligroso, gloria a Jesús, que los enemigos prevalecen contra el pueblo y el arca se ha quitado. Wow. Señor amado. El arca representa la presencia de Dios. Amén. ¿Sabe? Hay que tener, esto es algo demasiado precioso que el pueblo tiene. Amén. Y es algo que hay que cuidarlo con todo corazón. Hay que pelear al diario para que la presencia de Dios mantenga dentro de su pueblo. Porque sin la presencia aquí nada podemos hacer. Santo. Gloria a Sin la presencia de Dios. Dios nada podemos hacer. Amén. Pero tenemos que tener en cuenta y siempre en mente de que Dios no mora donde hay pecado. Wow. Santo. Aún peor donde hay pecado oculto. Ah. Es más, pecado oculto es lo que aira más a Dios. Wow. Porque el hombre que oculta pecado actúa hipócritamente. Porque aparenta que está bien cuando por dentro anda mal. ¡Santo! Aparenta por fuera que está viviendo una vida consagrada para Dios cuando realmente está dando adoración al mismo diablo. Wow. Hay Dios poder en Jesús. mío. Boy, ¿está fuerte eso? Alabanza al que vive y a su nombre. Gloria. Dice el 12, y David dijo a Urías: quédate aún, aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y gloria a Jesús, se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Santo. Hay poder en Jesús. Y nosotros sabemos toda la historia, ¿no? Porque no me gusta leer tanto así con momentos de predicamento. Santo, suéltelo. Pero la historia sabemos de que cómo sucedió que él envió una carta. Oiga bien, él puso la carta de muerte en las manos del mismo hombre. Santo Dios. Hay gente, hermano, Suéltelo, suéltelo. Suéltalo. Wow. que están maquinando pensamientos de muerte. Y ellos mismos son los que te envían, te dan información, hay poder en Jesús, ordenanzas para que tú mismo lleves el mensaje a tu enemigo. Para que tú llegues la sentencia tuyo al enemigo. Señor. Le dio la gloria a Jesús la carta y le dice: llévalo a Joab. ¿Y sabe qué es lo que decía la carta? Ponga a Urías enfrente, donde la guerra se arrecia más, para que lo maten. Y déjenlo solo. Déjenlo solo, abandónalo en la guerra y déjenlo que lo maten. Wow. Hay Dios. poder en Jesús. Santo ¿Sabes Padre. algo? Nosotros, hermanos, gloria a Jesús, los cristianos, voy a decir. Santo Dios. ¿Sabes? Porque esto es con los cristianos. Esto no tiene nada que ver con gente que no son cristianos. Santo. Nosotros que decimos que amamos a Dios, que decimos que alabamos a Dios, hay que saber algo. La Biblia enseña de que a santidad hemos sido llamados. Amados. Dios es demasiado santo para que un hombre Santo. venga y quiere jugar en la presencia de Él Wow. y aparentar algo en que verdaderamente no es. Wow. No podemos venir en la casa de Dios, amada iglesia, como esa
puerca lavada que se revuelca después en la sierra. Santo. Amado, amado. Hay poder en Jesús, porque así Dios mira al hombre cuando quiere venir ante tu presencia. ¿Sabes algo? Porque por esa razón hay una gran diferencia entre arrepentimiento y convencimiento. Convertimiento. Amén. Amén. Hay cristianos que se convierten, que se arrepienten, pero no se convierten. Wow. ¿Quién es aquel que se arrepiente? Aquel que simplemente se arrepiente, viene a los pies de Cristo y ahí se terminó. No busca una manera de empezar a crear una fortaleza ya en su vida, porque la palabra enseña esto. Que cuando, gloria a Jesús, el espíritu inmundo sale del hombre, él va por lugar seco buscando donde morar. Pero no hallando, él empieza a pensar y dice, bueno, yo voy a volver a la vieja casa. Yo voy a ver si esa casa está vacía o está ocupada, donde yo vivía antes. Y cuando vuelve, la haya desocupada, barrida y vacía. No hay Espíritu Santo. No hay presencia. No hay palabra. No hay ayuno. Santo No hay Padre oración. mío. Y dice, bueno, esto está bueno. Esta casa como que está diciendo, entra y more. Ay, Todo santo. tuyo. Señor. Vuelve el espíritu inmundo y empieza a gobernar. Pero esto es el problema. Él no entra de un solo. Teniendo la oportunidad de entrar, él dice, no, espérate, voy a traer 7 más fuertes. Come on now. Más fuerte que mí. Voy a traer 7 más fuertes que mí. Cuando ya una vez entrando, el postrer estado de ese hombre será peor que la primera. Wow. Señor amado. Ya se vuelve peor en el pecado. ¿Cómo así? Más adictivo. Empiezan a pecar aún en la presencia. Dios mío. Santo Padre. Ya no hay temor. Ya Esa es la palabra. Señor amado. hasta el temor pierde. Señor. Gente que queriendo ministrar en la casa, en la presencia de Dios, y contaminado de pie a cabeza. Santo. Hay poder en Jesús. Habla, papá. Gente, Dios mío, que ya el temor de Dios se fueron a los zapatos. Dios lo amonesta, lo corrige, los azota y ni aún así aprende. Señor. No recibe consejo. Dios mío. Santo Padre, Dios mío. Alaba. El hombre, hermano, llega a un punto que aunque lo sabe, que a Dios nadie lo engaña, siempre trata de ocultar el pecado. Yo no entiendo cómo esto puede ser así. Yo no entiendo cómo el hombre llega a ese punto de amar tanto el pecado que aún sabiendo que Dios lo ve todo, lo sigue queriendo Señor. santo. Lo Santo quieren Padre. engañar. Señor amado. Cuando él mismo dice en su palabra, Come on now. lo repite Come on en now. todo lado. Come on. Yo soy el Dios Hi. que escudriño los pensamientos Santo. y la intención Del corazón. del hombre. Gloria a Dios. Aleluya. Hay poder en Jesús. Santo. De ninguna manera un hombre o una mujer puede esconder de Dios. Santo. David pensó que con matar a Urías todo se había terminado. Ese hombre lo llevaron a la guerra, lo mataron y aún así mandó a traer la mujer y lo llevó a su casa. Mi mujer ahora porque su marido se murió. Ay, ay, ay. Y él pensó que todo se había. Ahora ya no hay estorbos porque el hombre está muerto. Mm, Él no sabía que venía un recibo. sí. Lo que Así viene como fuerte. Lo que viene Hay fuerte. poder en Jesús. Él no sabía que venía un precio que tenía que pagar. Viene la Pero revelación. en eso dice la palabra que Dios habla a un hombre llamado Natán. Ay, santo. Hay Señor. poder en Jesús. Él revela a sus siervos los profetas. Cuando tú andas con pecado oculto, no te sorprenda cuando te tocan en la puerta. Óyeme, Jehová me envió y me dijo que usted anda torcido y queriendo Dios ministrar mío. la presencia. Dios me envió y me hizo ver, aleluya, Padre, Dios mío. Cristo vive. de que estás profanando su altar. Santo. Señor amado. Todo hombre y toda mujer, no te sorprenda cuando Dios haga esto contigo. Ay. Cuando quiere ocultarle el pecado. Santo. Dice la Biblia que se presentó ante el rey y no importando que era rey o príncipe o quien sea. Pero cuando Dios te da palabra, a usted le vale quién es. Ay. Suelta lo que Dios te da. Santo. ¿Sabe por qué? Porque si usted no suelta lo que Dios te da, Ay. también sobre tu cabeza
José. Hay poder en Jesús. Pero Santo. Natán no claudicó. Come Pero on now. este tiene que oírme hoy. Santo. Come No on now. solo porque es rey que yo voy a callar. Ah. Lo siento, pero hoy yo voy a hacerle saber lo que Dios piensa de él. No lo que yo pienso, lo que Dios piensa de él. El Wow. rey de reyes. Hay poder en Jesús. Come on now. Y él empezó a hablarle ahí. Come on now. Come on. Yo me Ah. imagino a David ahí en su trono tranquilo, sentado. Y dice la Biblia que Natán entró y empezó a decirle, mira, te voy a contar una parábola. A ver Ay. si vas a entender. ¡Ay, santo! Jesús. ¡Ay, ay, ay! Dice que había un caminante, dice que hubo dos personas, un rico y un pobre, dice, y hubo un caminante que vino a visitar, dice, aleluya, que pasaba por la ciudad ahí y vino a la casa del rico, y dice que el rico tenía muchos ganados, muchas ovejas, pero el pobre solo tenía un corderito que había comprado, y lo cuidaba tanto, dice que hasta dormía con él, comía de su plato, bebía de su vaso. Este hombre la cuidaba tanto, y dice que el rico tenía en abundancia, pero él no quiso matar el de lo mucho que él tenía, sino que quiso matar el único que tenía aquel hombre pobre para dárselo de comer a aquel hombre. Come Pero on now. dice la palabra que mientras Natán terminó de soltarlo, David Ay, brincó. come "Ay, on now. este hombre Come on. merece la muerte. Ay, come on now, come on now. Let that Este hombre loose. tiene Ay, que volver a pagar 4 veces más de lo que ha hecho. come on now, come on now. El mismo tiró la Pero Santo. allá cayó, porque Natán Le dijo. se paró frente de él, le dijo, Ese hombre eres tú. Ay, wow. Ay, santo. Dios mío. Él mismo cantara su sentencia. Wow. Señor amado. Ahora, ¿qué piensa David? Ah, ¿Qué piensas ahora? A sudar. Pensaste que yo había olvidado lo que habías hecho. Ay, Pero te santo. estoy haciendo entender lo que yo he estado viendo todo este tiempo. No Wow. hay nada oculto. Hay poder en Cristo Jesús. Cuando este hombre escuchó este mensaje, dijo, Señor, he pecado delante de Jehová. Sí. Hasta que Dios lo amonestó, se le cayó el 20. Ah, Y eso es lo que le pasa a muchos cristianos descuidados. Ay. Pecan sin saber Come on que now. están pecando. Porque anda tan carnal que le parece mejor agradecer a la carne, complacer los deseos carnales, que agradecer a Dios. de misericordia. Prefieren agradecer el deseo carnal. Dice, no, pues esto no es nada. Y ¿sabe cuál es lo triste? Esto yo lo compartía con un varón y él le decía, de nada le sirve a un hombre arrepentirse ahora de un pecado y 3 meses, 2 meses, 4 meses, 5 meses después caer en el mismo pecado, Wow. volver a arrepentirse, guardarse otros 6 meses, 7 Ay, meses, come on now. caer en el mismo pecado. Le digo, eso no se llama arrepentimiento, eso se llama sinvergüenzada. Ay. Ser una persona sin Dios entendimiento mío. que no quiere en verdad servir a Dios. Poderoso. Porque cuando el pecado vive en el hombre, mientras ella sigue viviendo, va a llegar un tiempo que va a tocar en la puerta. Santo. Y cuando ella toca la puerta, depende a quién tú has estado alimentando más, va a ganar esa guerra. Wow. Poderoso. Amén. Poderoso, Pero poderoso. cuando la carne entra con todo, agárrese, Gloria. porque le va a derribar. Santo. El pecado se va a consumir. Santo. Porque el espíritu, ¿sabes algo? Yo escuché un mensaje de un varón y él decía, muchas veces nosotros ayunamos, pero ayunamos mal, Santo. porque ayunamos al hombre espiritual. Santo. ¿Sabes qué es ayuno? No comer, amén, no beber, ayunar seco. Hay gente que bebe también bebiendo agua, amén, pero ayuno es no dar alimento al cuerpo, hacerlo sujetar. Y eso es lo que hacemos con el espíritu. No le damos palabra, no le damos Wow. oración. Ayunando al Espíritu Y lo tenemos Santo. tan ayunado, desnutrido, que parece que un Santo muerto de Padre. hambre. Ya se muere. Ya se muere, ya está. Y la Ya, carne. Inflamada. Mira, el enemigo solo llega con un soplón. Allá cae. Santo. No aguanta porque está tan ayunado que ni fuerza tiene para resistir ni siquiera un dardo de lo más pequeño. Wow. Santo Ni poderoso. siquiera se puede resistir un pensamiento que el enemigo pone y se turbó y cayó. Peor un deseo. Señor amado. Hay poder en Jesús. Santo. Ayuno al espíritu. ¿Sabe lo que enseña, iglesia? Nosotros, la palabra nos enseña que tenemos que tener mucho cuidado con nuestra relación con Dios. Amén. Nosotros, óigame, tenemos que tener en la mente día y noche que Dios es un Dios santo.
Amén. Y Dios no vea la santidad solo por fuera. Dios primero escudriña por dentro. Amén. Dios primeramente, sí, la ropa es necesario, pero la ropa no va a salvar a nadie. La ropa simplemente lo usamos de esta manera para demostrar, aleluya, y no ser de tentación a otras personas. Come on now, come on No now. andar de ropa todo ceñido, demostrando la desnudez del cuerpo. Amén. La Biblia enseña que cuando Dios hizo, gloria a Jesús, cuando vino a Adán y a Eva en el huerto del Edén, ellos estaban vestidos con unas hojitas ahí. Y Dios dice, no, yo tengo que hacerle túnicas. ¿Sabe qué es túnica? Vestido que queda hasta acá. Wow. Y yo hago la pregunta, ¿por qué permiten gente medio desnudo en el altar? Ah, allá Hay poder en caí. eso. Fuerte, fuerte. Yo sé que esto va a Suelta caer un poco palabra, fuerte, suelta porque va a palabra. afectar, pero yo veo gente, hay poder en Jesús, con falda larga, pero rajado hasta acá arriba. Sí. Y entonces, ¿en qué estamos? Con licra en el altar de Dios. Santo. Se supone que se usa algo para no demostrar el desnudez. Pero está todo largo, pero siempre, Dios mío, ¿sabe cómo se llama? Eso es una altimaña del diablo. Amén. ¿Sabe por qué le voy a decir? Santo. ¿Sabe por qué es? Santo. Cuando un hombre, escucha bien, cuando un hombre ve algo así, ¿sabe lo que sucede con él? Le da curiosidad. Ah, ahí está. Ahí está. Empieza a maquinar. Imaginar. Un pedacito y ya empezó a maquinar. Y si ha tenido en ayuno el espíritu. Empezó a maquinar lo que no tiene que estar pensando porque santo no ha aprendido a vestirse bien. Indecorosamente. Como que no tiene espejo en la casa y si no tiene, pues le aconsejo, compre uno o preste uno, haga algo. Pregúntele a alguien antes de salir de su casa, pero a alguien espiritual, por favor. Dios mío, al Espíritu Santo. Está vestido, porque aunque anda mal, te va a decir de que, no, si andas bien, te va a decir que andas mal. Que parece un día ahí y todo. Mira, mi hermano, esto es algo que se tiene que enseñar sí o sí. Amén. Porque en la casa de Dios, y no solo en la casa, donde quiera que nosotros estemos, tenemos que estar dando un buen testimonio delante de Dios. Amén. Porque de nada me sirve a mí andar aquí con todo largo, Y en la calle. con todo flojo, pero en la calle ando más socado que un taco flauta con chimichurri. Amén. De Santo. nada me sirve. Señor. Tan como en la casa de Dios, en la calle, yo tengo que vestir con pulcritud. Tengo que vestir honestamente para no confiar. Porque tal como mujer, también hombres Santo. provoca. Amén. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque estamos causando en la iglesia, hermano, ¿sabes algo? La lucha de un hombre, no sé por qué estoy hablando de esto. Suéltelo. Come on now. En la lucha de un hombre que se quiere consagrar para Dios, es de que al salir de aquí de adorar a Dios, tiene que ir en la calle a ver mujeres desnudas por todos lados. Santo. Aunque no quiere. El alma del hombre se aflija de ver tanto maldad y tanto pecado. Sea como sea, esto sucede En hombre y en mujer, hermano. en hombre y mujer. Y sabe, lo que no es justo para nada. Que no solo allá afuera lo tenemos que tolerar en la iglesia. Sí. Wow. Tenemos que tolerarlo dentro de la casa de Dios. Santo. Pastores, ¿dónde están? Santo. ¿Qué está pasando en la casa de Dios? Ahora ya no es casa, es pasarela. Oh, ¿qué? Ahí está. ¿Quién viene con el mejor vestido? ¿Quién viene con el mejor traje? El mejor Señor. perfume. Señor. ¿Quién puede cargar más maquillaje en la cara? ¿Quién puede usar los arretes más grandes? Ay. Y ahí andan los siervos de Dios pecando por todo, relinchando como caballo tras mujer ajena. Santo. Fuerte, hermano. Hermano, nosotros como cristianos tenemos que dar testimonio que somos cristianos. Cristo, somos seguidores de Cristo. Por eso dice cristianos, seguidores de Cristo. Aleluya. Cristo nunca anduvo en la calle seduciendo a la gente. Wow. Nunca anduvo en la calle seduciendo mujeres. Wow. Señor. Hay Santo. poder en Jesús. Alabanza. Come on now. Porque Él enseñaba de que a santidad Nos nosotros, ha llamado. Hemos sido llamados. Amén. Y nosotros tenemos que procurarlo. Gloria a Dios. lo que podemos para guardarlo Gloria para a Dios. Dios. Aleluya. ¿Sabe lo que sucede, amada iglesia?
que cuando el pecado se tolera dentro de la iglesia, dentro de la casa de Dios, la Biblia dice que todo aquel que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El que se quiera hacer amigo, amistad con el pecado, está diciendo: Dios, yo quiero ser tu enemigo. Wow. El que quiere guardar y amontonar pecado en el corazón, te está diciendo a Dios: yo soy tu enemigo. Porque el que... Y estoy en tu altar también. Ay, poder en Jesús. Wow. Esto está fuerte. Está fuerte. Señor. El que Santo. incita al hombre a pecar es el diablo. Amén. El Señor lo reprenda. Gloria. En nombre de Jesús. Y él es enemigo de Dios. Entonces, nosotros, ¿a qué lado estamos trabajando? Wow. Señor amado. Todos que conocen aquí, conocen cómo se maneja ese asunto del fútbol. Amén. Son 2 equipos, uno en cada equipo. Usted en un equipo va a apoyar a su equipo, no el del otro. Santo. Hay gente que dice que son parte del equipo de Dios, pero están trabajando en el equipo del diablo. Hay gente que están dentro de la casa de Dios, pero por abajo le están llevando, aleluya, información a su enemigo. Están ayudando cómo pueden entrar en la casa para destruir a los demás. Wow. Prenda al diablo. Hay gente, amada iglesia, abriendo puerta al enemigo dentro de la casa. Puede ser una persona. ¿Y sabe cuál es lo triste de todo esto? ¿Sabe cuál es lo triste? Lo vamos a leer también. Lo vamos a leer en Jueces. Vamos conmigo, Jueces. Jueces capítulo 7. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Suéltelo. Jueces, hay poder en Jesús. Josué capítulo 7. Vamos a ver, amada iglesia, qué es lo que sucede por el pecado de una sola persona. Aleluya. Hay poder en Jesús. Dice la palabra de Dios. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Serra, Santo. de la tribu de Judá, tomó el anatema y la ira de Jehová se Come on now. encendió contra los hijos de Come on now. Israel. Come on now. Un hombre tomó el anatema. Come on now. No todo el pueblo. No todo el pueblo, pero la ira de Dios vino sobre todo el pueblo, por un hombre. Wow. Dice, después Josué envió hombres desde Jericó a Ahí, que estaba junto a Abén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid a reconocer la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ahí. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, tranquilo, no turba tu alma. Este pueblo es muy pequeño, no hay que hacer mucha fuerza. Ay, ay, ay. Este espíritu no es nada para mí. Esto como pan lo vamos a comer. Ay, ay, No te ay. preocupes. Confianza, amado. Hay poder en Jesús. Mira lo que dice. Si no suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán Ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo, aleluya, como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ahí. Y los de Ahí mataron de ellos a unos 36 hombres. Gloria Y los a siguieron Dios, desde la aleluya. puerta hasta Sebarim, Señor amado. y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció Señor. y vino a ser como agua. Entonces, esto fue lo que me impactó. Entonces Josué rompió su vestido y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel. Señor, bendito. Y amén, echaron polvo sobre su cabeza. ¿Saben lo más, aleluya, lo más triste, amada iglesia, de cuando un hombre mueve o una mujer quiere introducirse en la casa de Dios, quiere estar en el altar ministrando con pecado oculto en su corazón? ¿Sabe cuál es lo más triste de eso? Que hay gente dentro de la iglesia sacrificándose tanto, Amén. arrodillados de madrugada, ayunando, orando, leyendo la Biblia. Tienen los rodillas hasta pelados de tanto que está arrodillado, aleluya, clamando a Dios por la victoria sobre su familia, clamando por las almas y por un cabezón que no aguanta, un carnal. La ira de Dios viene sobre su pueblo. Wow. Fuerte eso, hermano. Profundo. Hay tanta gente santo Señor amado. que están causando la derrota de una iglesia entera. Santo. Todo el mundo,
hay gente haciendo sacrificio tanto para guardarse para Dios. Amén. Gente que se sacrifica tanto día y noche. Sí, Señor. Y por culpa de uno, todo se pierde. Por Santo. culpa de un hombre. Wow. Por culpa de una mujer. Santo. Que no quiso obedecer la palabra de Dios. Wow. Que no quiso seguir los mandamientos porque Dios había dado un mandamiento a esta gente. Había No conocimiento. toma nada de este pueblo, nada de la anatema, de la maldición. Dios le había dado un orden, pero no quisieron escuchar, no quisieron oír. Amén. Un hombre, aleluya, todo el mundo, los demás obedecieron, pero un solo cabezón, un carnal, un rebelde, Wow. no quiso oír la voz de Dios. Se Santo. sujetó a la autoridad. No se sujetó. El pueblo levantó para ir a guerrear y contra un pueblo tan pequeño. Y la sorpresa fue que todos cayeron en derrota. Señor. Y el sacerdote, puedo decir en este tiempo, el pastor preguntando, pues, ¿qué pasó? Señor. Llegó al culto un endemoniado. Lo va a poner así, llegó al culto un endemoniado. Y pasó enfrente, vamos a orar por él. Pero un endemoniado. No estoy hablando de una gente, aleluya, administrado por demonios. Endemoniado. Santo. Gente que no está consciente. Viene y vamos a orar. Y cuando pone las manos para orar, más bien sucedió lo que sucedió con los 7 hijos de Seba, que Sí. ese demonio más bien terminó desnudando y tirando a todo el mundo para allá y sale Engañándolos. corriendo. Amén. Y uno queda pensando, y Señor, ¿y la autoridad que me diste? Ah, ¿dónde? ¿Dónde se fue? Ay. Gente que en su hogar todo se está destruyendo. Amén. Señor. Hay levantamiento, yo oro tanto, estoy tratando de pelear, pero yo no miro nada. Estamos clamando, Señor, por las almas, Señor, pero amado. yo no miro nada. ¿Qué está pasando? Las almas vienen a la casa, pero no se entregan al Señor. Wow. Los mensajes, sentimos el poder de Dios en el mensaje, pero Dios mío, la alma no se convierte. ¿Qué está pasando? Ah, Come on Entonces now. cayeron de rodillas. Come on now. Josué juntamente con los ancianos de la iglesia, Santo. el pastor y sus líderes cayeron de rodillas. ¿Qué pasó? Señor, ¿qué está pasando? Y el Señor le dice, hey, levántate. Pues, Porque Dios había prometido a Josué, yo estaré contigo todos los días de tu vida y nadie te podrá hacer frente. ay, ay, ay. Había una promesa. Ajá, y unos meses, días, no sé, años después, Señor, amado. le vienen cayendo encima un pueblo tan pequeño y derrotándolo. Y Dios dijo, nadie te podrá hacer frente. Wow. Dios nos promete, amada iglesia, estar con nosotros siempre, pero Él dio también un mandamiento a Josué. Y Él dijo, esfuérzate y sé Sé valiente. valiente. Wow. Ah, Pero en este caso, con el pecado de Acán, él no tuvo la culpa, Santo. porque fue un pecado oculto. Y sabes algo, por eso Dios tiene atalayas dentro de la iglesia. Come on now. Lo que el sacerdote no puede ver, los atalayas tienen que verlo. Oh, ¿qué? Dios Wow. mío, y muchas veces los atalayas se están viendo, pero se hacen los locos. Wow. Mejor no le digo nada al pastor porque lo puede poner en unos 6 meses de disciplina. Mejor no le digo. Si usted sabe que hay alguien participando en el altar y anda mal, confiéselo. Dios por una razón te permitió verlo para que usted abra la boca y saca la anatema de su altar. Wow, santo. Dios mío. ¿Sabe algo, amada iglesia? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la casa de Dios. Sí, amén. Si Dios permite que usted o yo veamos algo, es por alguna razón, para que hablamos. Gloria. Por eso hay mucha gente que Dios no le muestra visiones, no le muestra sueños, porque le mostraba y no hablaba, quedaba callado, un cobarde. Wow. Wow. No le voy a Wow. decir nada porque le puedo golpear el sentimiento a usted. ¿Qué le importa? Ay, ay, ay. Golpearle o no, usted tiene que hacer la voluntad de Dios. Usted Amén. y yo. Santo. Sea quien sea, la verdad lo tenemos que decir por amor a Dios. Amén. Amor a aquella alma. Amén. Porque si yo no abro mi boca, ni usted abra su boca, amada iglesia, aquella persona puede mantener en el pecado y su alma se pierde sin vida. Amén. Pero la sangre va a caer sobre él porque supo y nunca se lo dio. Amén. Hay poder en Jesús. Señor. Y mira qué tremendo. Por causa de un hombre todos padecieron. Todos sufrieron una derrota. Por eso nosotros tenemos que cuidar la arca del pacto dentro de la casa de Dios. Gloria a Dios, la Nosotros no presencia. podemos hacer por una persona, amada iglesia, vamos a perder lo que Dios ha puesto en esta casa. Ustedes me están entendiendo. ¿Qué es lo que les quiero decir, iglesia?
Estén vigilantes. ¿Sabes algo? En Isaías 56:9 enseña algo muy importante para que nosotros aprendamos cuál es el trabajo del atalaya y del pastor dentro de la iglesia. El pastor, literalmente, hablando carnalmente, físicamente, terrenalmente, cuando iba a pastorear ovejas, ¿sabes lo que hacía? Llevaba un bote con él. Ahí estuvo el perro. El perro, aunque está dormido, él puede percibir un sonido desde lejos. Y él levanta y empieza a ladrar. Viene el enemigo. Y se levanta él. Se levanta el pastor. Por el perro. Pastor. Viene el enemigo. Pero ¿qué es lo que sucede? Los atalayas, los perros, se han hecho mudos. Ya no ladran. Ya no hay bulla, ya no quieren ladrar. ¡Habla, papá! Y si ladran al revés. Hay poder en Jesús. Palabra de Dios. Están Santo. volteando, ¿sabe? Están viendo, el enemigo entra de acá, pero ellos están viendo, están haciendo los locos. Están viendo que el enemigo viene, pero se hacen los locos y se metan el cola bajo las piernas y salen huyendo. Wow. Por miedo. Santo. Nosotros no podemos amedrentarnos por decir, hablar la verdad. Aleluya. Nosotros como atalaya, como siervo en la casa de Dios, tenemos un cargo. Nosotros tenemos que ayudar, ser ayudantes de los sacerdotes. Gloria a Dios. Yo no creo un cristiano que dicen, no, es que él es pastor, ellos son los pastores y pues todo, esa carga es de ellos. Ellos tienen que preocupar por si alguien está en pecado, si alguien está bien. Ellos tienen que preocupar por orar por la alma. Ellos tienen que preocupar por hacer todo. Yo no creo en ese tipo de cristianos. Ese tipo de cristiano no ha nacido de nuevo todavía. Come on now. Siendo Santo. un neófito, un ignorante. Wow. Porque Dios nos ha enviado para, gloria a Jesús, para ayudarle con la carga. Pero hay gente que en vez de ayudar con la carga, mira que el siervo va así, apenas aguantando y viene y le tira otros 100 libras encima. Aguanta esto. Amén. En vez de quitarle carga, le tira más. Amén. Dios nos ha mandado para ayudar. Santo Dios. Pero si no hay una búsqueda, gloria a Jesús, en la casa de Dios, si no hay una búsqueda verdadera, no hay una comunión con Dios, Amén. no va a haber revelación. Amén. El pecado va a mover como quiera dentro de la iglesia y nadie va a saber porque nadie tiene, gloria a Jesús, comunión con el Espíritu de Dios. Amén, así El es. Espíritu de Dios, amada iglesia, es el que revela todo lo que se Amén. mueve en lo oculto. Porque aquí nosotros libramos de luchas espirituales, no carnales. Amén. Así como dice la palabra, nuestra lucha no es carnal, es espiritual. Estos ojos carnal, hay cosas que no puede ver y una de ellas se llama pecado oculto. Ay, santo. Estos ojos carnales no pueden ver el pecado oculto. Ahí es donde entra aquel dicho que dicen que cara vemos pero corazón no conocemos. Solamente Dios. Y para saber lo que hay en el corazón del hombre hay que tener el Espíritu de Dios. Amén. Hay que tener el Espíritu Santo de Dios para conocer. Amén. Y dice la palabra, en uno de esos, ¿sabe lo más triste? Dios revela, amada iglesia, muchas veces el pecado oculto dentro de la iglesia. Pero lo que el hombre no quiere es aceptar. Terrible es querer no aceptar. Cuando Dios aún revela, a veces hasta por nombre te llama. Hasta con detalles, sí, usted con la blusa azul, no quiero tener mucho cuidado. Amén. Nadie viene con blusa azul. Sí, hay poder en Jesús, pero ¿me entienden? Gloria a Dios, aleluya. Hasta Te alabamos, con detalle habla el Señor, Señora. y la persona queda ahí como que yo no creo, volteando a ver quién anda, quién anda, volteando a ver por todo lado, quién será. Hasta con detalle, Dios hablándole y sabe que Dios le está hablando, pero aún se está haciendo lo loco. Dios le dice, bueno, le manda, le habla desde el altar, no creyeron. Le dice, bueno, voy a mandar el pastor con domas a su casa. Porque le voy a demostrar por sueño, mi siervo, para que sepa de que en su casa está algo que no tiene que estar ahí. En mi casa, en la casa de Dios. Llega el pastor a la casa, mira, Dios me mostró esto y esto y esto, algo está mal aquí. Y el Señor
necesita que usted confiese y tener que estar en disciplina por un año porque es un pecado casi a muerte porque lo ha ocultado, lo ha querido ocultar de Dios. Y porque Él te ama, te está haciendo que te arrepientas. Amén. ¿Y sabe lo que sucede? Yo creo que te equivocaste, fue otro, pero yo no, sabiendo que, queriendo justificarse de su pecado. Wow. ¿Sabe lo que sucede? Come on now. Voy a enseñarle rápidamente. San Juan capítulo 8. Suéltelo. Hay poder en Cristo Jesús. Gloria. Alabanza al que vive. Y a su nombre. Gloria. San Juan capítulo 9, perdón. 9:35. Aleluya. Mira lo que dijo Jesús. Oyó Jesús que le habían expulsado a aquel ciego que había sanado, ciego de nacimiento. Jesús le había dado la vista. Amén, porque así dijo su palabra. Yo he venido a darle vista a los ciegos. Amén. Y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues, ¿le has visto? Yo soy. Y el que habla contigo, él es. Wow. Él le dijo, creo, Señor, y le adoro. Wow. Dijo Jesús, y lo adoró, perdón. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean. Y los que no ven, sean cegados. Profundo. Oiga esto. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto le dijeron, oiga, ¿quién cuestionó? Los fariseos, los religiosos, los cristianos, los santurrones. Come on now. Mira lo que dijeron. ¿Acaso nosotros somos también ciegos? Porque ese bombazo, aunque Jesús no le estaba hablando a ellos, le fue de diente. Santo. Aunque él no estaba hablando con ellos, pero para que ellos oyen. Él estaba hablando con el ciego. Yo he venido para dar vista al ciego y a cegar a los que vean. Los que dicen que ven. Y los que dicen que ven. Y ellos dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Come on now. Jesús le respondió, si fueres ciego, no tendríais pecado. Amén. Poderoso. Profundo. Señor. Ay, ay, ay. Si fueres ciego, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. Santo. Lo que le está diciendo Jesús, ustedes, porque dicen que son santos, porque dicen que estamos bien delante de Dios, porque dicen que yo diezmo, yo ofrendo, porque dicen de que yo adoro, de que dicen de que yo ayuno 2 veces a la semana, porque ustedes dicen, aunque yo les revelo el pecado, dicen, no, yo estoy bien, vuestro pecado permanece, porque os autojustifican, ustedes solo se justifican, yo les declaro su pecado y no quieren creer. Entonces ellos dicen, yo puedo ver, ¿cuántos cristianos hay así? ¿Cómo es posible? ¿Y por qué Dios no me lo hizo sentir a mí que yo estoy mal? Dios revela a otro, tienes rencor, tienes que pedirle perdón a aquella hermana, tienes que pedirle perdón a aquel hermano, y uno queda ahí, yo, ¿y por qué voy a tener rencor? Si Dios dice que está ahí, está ahí. Y punto. Señor. Wow. No trata de autojustificar, porque right, ahí, ¿sabe lo que hace Dios? Y ya a ya que no quiere creer la verdad, va a empezar a creer la mentira. Come on now. Dice la Biblia que el que no quiere creer la verdad, Va a ahí está creer en la Tesalonicenses. That's right, that's Dios right, that's envía right. un espíritu de mentira. Mentira. De engaño. Para Amén. que por no creer en la verdad, creen en la mentira. Amén. Esa es una condenación. Amén. Santo. Dios revela y saca lo oculto y aún así el hombre se autojustifica. Y Dios dice, bueno, usted dice que ve, va, te voy a cegar. Y los que no ven, ellos dicen, Señor, yo no sabía que eso estaba ahí. Señor amado, gracias, porque me has abierto los ojos. En otras palabras, revelaste lo que me estaba haciendo la guerra. Revelaste lo que me oprimía. Wow. Revelaste lo que me llevaba en camino de muerte. Wow. Y te doy gracias porque ahora puedo ver y yo estoy seguro hacia qué estoy caminando. Porque dice la palabra que hay caminos que le parecen
Hay caminos Que al hombre le parecen ser rectos, pero su final es camino de muerte. Amén. Y peor, un ciego no puede guiar a otro ciego. Come on now. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Come on now. Si yo estoy ciego, ¿cómo voy a guiar a otro ciego? Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son ciegos. Y también los pecadores, bueno, los que están en el mundo también son ciegos. No crean ustedes que pueden guiar ciegos siendo ciegos también. Wow. Come on now. Porque solo imagínalo, dos ciegos en la calle y el ciego diciendo al otro ciego, venga, es por acá, yo te voy a enseñar, vamos. Y cuando miran, los dos caen en el alcantarilla. Wow. Enredado, encharcado. Wow. Un ciego no puede guiar, en otras palabras, uno que está libre, uno que está viviendo en cautiverio, no puede llevar a otro Libertad. a libertad. Amén. Una persona, dice la palabra que hay muchos que profesan y prometen libertad cuando ellos mismos son cautivos, son presos, aleluya, de iniquidades, de maldades, del pecado. Nosotros, amada iglesia, no podemos tener el corazón preso de pecado y de maldad y confesando libertad en Cristo Jesús. Amén. En la calle. Amén. Nosotros como cristianos no podemos mantener pecado en el corazón, pero y cuando predicamos al vecino, hay libertad en Cristo Jesús. ¿Y usted por qué no está libre? Wow. Come on Cristo now. liberta. ¿Y usted por qué sigue atado? Amén. Cristo sana. ¿Y usted por qué sigue enferma de pecado y de maldad? Wow. Embarazado De del raíz pecado. de Amén. amargura. Santo. Tener que venir a Cristo porque hay poder. Gloria a Jesús. La Biblia enseña de que los que no creen en Él les es contado como pecado y se van al infierno. Y la palabra dice que mejor le fuera que no lo conocieres. Ah. Come on Hay now. gente que ya profesan conocer a Él y todavía no lo han conocido. Amen. Dicen de que, porque la palabra enseña, aleluya, en Lucas Mateo 7, de que en ese tiempo va a haber mucho, en el tiempo de juicio. Ahora estamos hablando de juicio en el futuro. Ya no estamos hablando de lo presente. ¿Qué es lo que va a suceder, amada iglesia, si hay pecado oculto? Cuando hablo de pecado oculto, hablo de pecado en el corazón, en la mente. Pecado que pueden estar ahí, aún sin el hombre saber si está ahí. ¿Sabía de que usted puede tener pecado en su corazón sin saber que está ahí? ¿Sabe qué dijo el salmista David? Líbrame de los que me son ocultos. No dijo si hay ocultos, de los que me son. En otras palabras, hay pecado que puede estar en el corazón del hombre sin saberlo. Wow. Una persona te ofendió la semana pasada, quedaste resentido y lo dejaste pasar, y esta otra semana ya como se te fue, quedaste con ese rencor ahí. En poco a poco va convirtiendo en raíz de amargura y empezaste a contaminar a los demás. Y por un falta de perdón se pierde. Amén. Dice la palabra que en ese tiempo muchos van a decir, Señor, Señor, yo hice tanto en tu nombre, profeticé, saqué demonios, aleluya, sané enfermos, yo te conozco. Y el Señor lo voltea a ver y dice, bueno, apartaos de mí, hacedor de maldad, porque yo nunca te conocí. Poderoso. Nunca te conocí. Santo. Ahí mira, ahí va a ser un día espantoso. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia enseña del que piensa que va a ser postrero, va a ser último. Wow. El que piensa, aleluya, que va a ser primero, va a ser último. Aquellos que están tan seguros, sí, yo voy para el cielo, porque la gente ahora está creando su propio evangelio. Come on now. Su evangelio, aleluya, ¿cómo se dice? Su evangelio de apariencia. Señor amado. Gente que viste con ropa, hermano, que parecen capote. Señor. De grande. Pero su corazón, solo con oír. Por eso Jesús dijo, por la abundancia, por su fruto lo conoceréis. Amén. Porque el hombre de la abundancia de su corazón, dice, habla la boca. Santo. Hay que guardarlo. Él dijo, engañoso es el corazón y perverso, ¿quién lo conocerá? Amén. Engañoso. El corazón es bien engañoso. Gloria a Dios. Hay que tener mucho cuidado. Amén. En la iglesia. Porque en el corazón puede haber pecado aún sin saber. Amén. Y la Biblia enseña, hay poder en Jesús. ¿Sabe lo que dijo Jesús a una multitud? Que ellos amaban tanto el pecado mientras Él les predicaba. Porque de eso predicaba Jesús. La gente decía, no, Jesús solo predicaba de amor. Eso no es así. Jesús predicaba y confrontaba el pecado. ¿Sabe lo que Él dijo al pueblo? En San Juan 8:21. Dijo, otra vez le dijo Jesús, yo me voy, oiga, al cielo, a preparar morada. Y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Wow. A donde yo voy, vosotros no podéis venir.
Jesús le está diciendo, mira, yo voy para el cielo. Y la Biblia enseña de que nada inmundo puede entrar al reino de los cielos. Amén. Nada contaminado puede entrar al reino de los cielos. Yo voy para el cielo a preparar morada. El que quiere entrar conmigo, santifícase. Gloria. La Biblia dice en capítulo 5, versículo 48 de Mateo, Jesús dijo esto: ser perfecto como vuestro Padre es perfecto. Jesús dijo esto. Si Jesús dijo de que hay que buscar la perfección, está diciendo, amada iglesia, ¿sabe qué dice la Biblia en hebreo? No me acuerdo exactamente dónde este versículo, si lo sabe, me ayuda. De que hay uno poderoso que nos puede guardar sin caída. ¿Sabe qué significa eso? Si el hombre en verdad se aferra a Dios, no cae en pecado. Santo. Si el hombre en verdad quiere servir a Dios por amor a Él, por amor a las almas, no cae en pecado. Amén. Porque poderoso es Él para guardarnos sin caída. Sin caída. Sin caída. Amén. Gloria Pero a ahora, Dios. amada iglesia, hay un sinnúmero de pretextos dentro de la iglesia. Sin número de excusa. El pecado ahora se tolera. El pecado ahora lo apañan. ¿Sabe? Hay un dicho ahora que dicen así: no, hermano, no hay que ver los errores. Es cierto, los errores no hay que estar viéndolo a la gente, porque si juzgamos conforme a los errores vamos a condenar. Pero la Biblia no enseña de que el pecado, amén, hay que taparlo con las virtudes. No. ¿Me están entendiendo? Dice, hay que ver las virtudes, sí, pero el pecado no se tapa con la virtud. Amén. En otras palabras, Dios, aleluya, Jesucristo, hablando a las iglesias en Apocalipsis, Él dijo a la iglesia, Él dijo, tenés fe, tenés amor, tenés bondad, tenés paciencia, aleluya, perseveras. Tu obra postrera es mayor que la primera. Todas sus virtudes el Señor le dijo, pero le dijo al final, pero tengo esto contra ti. Tolera a esa mujer Jezabel. Wow. Que Wow. enseña en mi iglesia. Amén. Tolera a esa mujer malvada que enseña a mis siervos a fornicar y a comer Amén. cosas sacrificadas Amén. a los ídolos. En otras palabras, el Señor nos está diciendo, las virtudes hay que verlas, hay que aceptarlas, pero el pecado también hay que sacarlo a luz. Amén. El pecado hay que sacarlo, no hay que dejarlo ahí. Santo. Porque el pecado es causa de la derrota de muchos. David después, amada iglesia, volviendo a la historia de David, pagó un precio demasiado grande por ese pecado que cometió. Hay poder en Jesús. Por ese pecado que hizo con este hombre. Y Dios le dijo, ¿sabe qué? No apartará la espada de su casa y su descendencia. Su propio hijo se levantó contra él y lo quiso matar. Santo. Lo perseguía. Él mismo quería robarle, quitarle el reinado a su propio padre, su hijo, Absalón. Absalón, persiguiendo a su padre. Y eso eran las consecuencias. Por eso él decía en ese salmo que leímos la vez pasada, que aleluya, el que come pan en mi mesa levantó contra mí su calcañal. Él estaba hablando de su hijo. Santo. Mi hijo que comió en mi mesa, que se alimenta en mi casa, ha levantado contra mí su calcañal por causa del pecado. Santo. Por estas son las consecuencias Señor. de la maldad. Dios nos avergüenza. Santo. ¿Sabe lo que hizo él? Dijo, por cuanto esto lo ha hecho bajo el sol, bajo aleluya, en oculto, Para la tiniebla. lo voy a hacer que pagase aleluya, cuenta por ella, pero lo voy a sacar a luz, para que todo el mundo mire, hasta a los que no le importa. Sí. O sea, no solamente la iglesia se va a dar cuenta, sino también los de afuera. Vas a dar Wow. cuenta de los sinvergüenza que eres. Wow. Ah, Eso fue lo que hizo Dios. no hay nada oculto. Él dijo, hay Amén. poder en Jesús. Todas sus mujeres les voy a dar. Hay poder en Jesús a su prójimo. Prójimo. Y van a pasar en tu cara y lo vas a tener que ver. Sí. Y no solo usted, la gente también, y van a preguntar, ¿y qué está pasando con David? Ya. ¿Qué pasa? Él es el rey. Y mira, hasta sus mujeres le están dejando. Tiene riqueza, es rey, tiene lo que quiere. Y además es un gran siervo de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué está pasando?
¿Y qué cree que la gente? David pecó. Eso es lo que pensaron, David pecó. Algo hizo para causar la ira de Dios sobre su vida. Wow. Y la gente no se equivocaron, porque eso es lo que Dios quiso hacer entender a la gente. Cuando nosotros, por lo muy cristiano que seamos, cuando pecamos, cuando nosotros queremos hacer cosas, peor ocultarlo, por favor. Por favor, amada iglesia, un consejo, no oculta pecado. No oculta pecado. Agárrense de la mano solito y bájense. ¿Sabe por qué? Más duro es la consecuencia y más vergonzoso cuando Dios lo revela, porque lo termina revelando a otra persona que después termina sacándolo a luz con otra y otro y ahí va. Amén. Y eso son consecuencias. Y uno queriendo no, aleluya, revelarlo. ¿Por qué razón Dios hace esto? Es porque cuando el hombre pierde el temor y profana la casa de Dios, uno está tomando en poco Amén. lo que Dios ha hecho. Jesús hizo en la cruz. Uno Amén. está tomando en poco el sacrificio de Jesucristo. Amén. Uno está tomando en poco lo que Cristo hizo en el cruz del Calvario. Amén. Lo que están haciendo es pisoteando al Hijo de Dios y tomando por inmundo el sangre del Hijo unigénito del Padre. Tomando por inmundo el sangre que redimió al mundo entero. Gloria. Por andar pecando sin temor en la casa de Dios. Por eso nosotros, amada iglesia, si queremos seguir viviendo en victoria, si queremos seguir viviendo con la autoridad de Dios, Aleluya. hay que mantenernos consagrados. Santo. Amén. No estoy hablando solamente del pecado de que cometió David, que era adulterio. Adulteró. Amén. Amén. Pero eso se puede poner en un rencor, Santo. en chisme. Amén. Amén. Hipocresía. Amén. Hipocresía. Amén. Eso, Mentira, aleluya, en mentira. mentira. La mentira. Eso hay que tener mucho cuidado. Pecado Amén. capital, mentira. Y lo que aira más a Dios, que Dios en tu cara, en nuestra cara, nos dice la verdad. Y uno, no, Señor, eso no es así, yo creo que es fulana. Mira, hermano, hay poder en Cristo Jesús. Santo. Esto del Evangelio, la gente no entiende todavía lo que significa esto. Señor amado. ¿Sabes algo? La gente todavía no significa el poder que hay en Cristo Jesús. Amén. ¿Sabe por qué lo digo? Porque si la gente entendiera, si la gente en verdad entendiera lo que significa venir aquí a hacer culto a Dios, la mayoría estuvieran aquí hoy. Amén. Wow. No lo digo así para calumniarse, a ofender a nadie, simplemente es la verdad. Y al que no le gusta, pues sóbese. Santo. Pero la verdad hay que decirlo. Amén. Cuando un cristiano, un hombre entiende verdaderamente lo que significa servir a Dios, Ajá. están dispuestos a guerrear, a pelear, están dispuestos a apoyar aleluya, en el campamento, sí o sí. That's right. No importando qué día, no importando qué fecha, no importando qué tiempo, ahí están. Si hay lluvia o no lluvia. ¿Sabe? Porque son gente que reconoce de dónde Dios lo ha sacado. Señor. Pero el hombre, si no Come on reconoce, now, come on la now. Biblia ¿sabe lo que dice? Come on now. El que poco se le perdona, poco ama. That's right. Y muchas veces aquel que vino a la iglesia y dice, yo nunca bebí, nunca fumé, yo nunca robé, yo nunca maté. Pero cuando mira a aquel que era delincuente, aquel que era bolo, aquel que era vagabundo allá tirado en la droga, ¿sabe lo que dicen? Ese yo no sé, eso no tiene mucho a Dios. Ese estaba muy perdido. Ese andaba allá revolcándose. Pero mírame a mí, yo nunca probé el cigarro. Y por eso son tan hipócritas. Porque la palabra dice que el que poco perdona, poco ama. Wow. Pero el que mucho perdona, mucho ama. Aquel que reconoce de donde Dios lo ha sacado, está presente en la presencia de Dios, dándole honra y gloria, no importando qué. Guardándose. Amén. Y guardándose en santidad para Él. Se le fue los pulmones. Alabanza al Rey. ¿Sabes algo, amada iglesia? Nosotros como cristianos tenemos que aprender algo. De que la presencia de Dios, aprécielo. Si usted siente a Dios ahora, en este tiempo, si nosotros venimos al culto aquí y empezamos a alabar, empezamos a hablar de la palabra y usted siente presencia de Dios, cuídalo. Amén. ¿Sabe algo? ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios se aparta de una iglesia, Ok, ahí vienen come los on. ayes, ahí vienen los lloros. Sí. Porque empezamos a ver el pecado por todo lado dentro de la iglesia. Amén. Empezamos a ver
el enemigo cómo hace y deshace. La gente se va, se vuelve al mundo. Aleluya, la iglesia se vuelve vacía porque el pecado una vez se toleró y nadie quiso hacer nada. Señor amado. Ah, no quisiste amonestar a uno, pues por culpa de uno todos se van. Señor, líbrame, Señor amado. No quisiste, aleluya, arreglar el asunto que tuvo uno, pues todos van a pagar la consecuencia. Sí. Señor amado, líbranos. Y nosotros, amada iglesia, tenemos que aprender esto. Aquí, esto que se llama iglesia, no es del hombre. Santo. Esto no es del hombre, esto es de Dios. Amén. Hay que cuidar los Si nosotros altares. decimos que somos siervos, hay que ser celosos con lo que es de Dios. Amén. Si usted ve algo que no es correcto, no importa quién es, dígaselo. That's right. Esto no es correcto. Y si no te oye, ve al pastor. Pastor, yo le corregí y no quiere hacer caso. Amén. Señor. Si no quiere escuchar al pastor, pues va a escuchar a Dios. Amén. A Dios va a Profundo. escuchar. Profundo. Porque Dios no juega, Dios azota. Santo. Wow. Dios azota. ¿Sabe lo que sucedió con el pueblo? Señor amado, qué lindo. Aleluya. Ya voy a terminar. Ajá. Hay poder en Jesús. Santo. Esta palabra me impactó. En Jeremías capítulo 5. ¿Sabes? Mira lo que Dios, cómo Dios habló, Jeremías, perdón, a Dios, aleluya, del pueblo. Le dijo, los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Wow. Endurecieron su rostro más que la piedra. No quisieron convertirse. Señor. ¿Sabe lo que significa esto? Hay gente, amada iglesia, que Dios corrige, Dios la amonesta. O sea, pero ¿sabe cuándo sucede esto? Cuando se agarra más amor al pecado que a Dios. Wow. Cuando se agarra más amor al viejo hombre y no al nuevo hombre. Santo. Cuando se prefiere, aleluya, dar gusto al hombre carnal y no al espiritual. Santo. Dios azota, Dios corrige. ¿Cómo así? Dios reprende, exhorta con su palabra y el hombre no se endereza. El hombre no quiere cambiar. El hombre no quiere, aleluya, vivir una vida consagrada para Dios. Amén. Y dijo el profeta, mira, yo estoy viendo, Señor, tú lo azotas, pero no sientes. Tú Wow. envías peste, tú envías, aleluya, todo tipo de enfermedad, todo tipo de calamidad, y no entiende. Wow. Y yo me imagino a Dios, yo solo me imagino Dios pensando en el mundo, ¿qué más puedo hacer con este cabezón? Señor amado. ¿Qué más puedo hacer? Tanta oportunidad que le ha dado. Ah, ya sé qué voy a hacer. Santo. Le he dado tanta oportunidad, ha menospreciado la sangre de mi hijo. Santo. Le voy a hacer lo que hizo con Acán. La tierra lo va a tragar. Señor. Wow. Pero eso, usted miren, nosotros hemos visto, usted ve, si va a usar, aleluya, gloria a Jesús, las redes sociales, que sea para bien, para edificación. Usted mira las redes sociales, gente cayendo muerta en los altares. Señor. Pero uno no sabe de qué. Uno dice, yo quisiera caer muerto así. Tengan cuidado, porque ¿Qué? usted no sabe por qué cayó muerto. Sí, algún pecado oculto. Sí. Cayó muerto predicando, se fue para el cielo. ¿Cuál cielo? Hey. Ni al cielo raso llegó. Ningún hombre, porque en las iglesias, hombres viviendo con mujer ajena y predicando, mujeres viviendo con marido ajeno Santo. y predicando y hablando y ministrando en el altar, cantando alabanza. Te amo, te amo. Al de Mi enfrente se lo alma dice. no se cansa de airarte. Santo. Y así andan, cantan al revés. Porque alabanza a Dios no es pecado. Esa es alabanza al diablo. Amén. Ahora, amada iglesia, concluyendo, ¿qué es lo que quiero hacer entender con el mensaje? Que no hay nada oculto que no ha de ser manifestado. Gloria a Dios. A nosotros nos conviene confesar y hacer saber, aleluya, manifestar si hay algo en nosotros delante de Dios antes de que sea muy tarde. Amén. Dios está empezando, Dios está poniendo en el corazón del pueblo a ir a guerrear,
por las almas. Amén. Mientras yo estudiaba hoy la palabra, ¿sabes lo que el Señor me traía? Es que hay pecados que yo tengo que empezar a sacar a luz. Porque cuando mi pueblo sale a la guerra, si ese pecado está en donde se ministra, ¿a qué se van a ir? Van a ir a quedar avergonzados. Wow. Van a ir a caer delante de sus enemigos. Porque yo no moro, yo no muevo, yo no respaldo donde hay pecado. Santo, Él es un Dios demasiado santo. santo, aleluya. Entonces Dios tiene que sacar a luz lo que mueve ahí, lo que no es de Él. Santo. Amén. No hay nada oculto que ha de ser manifestado. Gloria a Jesús. Que este mensaje, amada iglesia, sea para la honra y gloria del Señor. Amén. Espero que sea para edificación de cada uno. Amén. Amén, amén. Y si usted y yo estamos aquí hoy, fue para nosotros. Amén. Amén. No se preocupe por fulano ni por fulana. Amén. Fue para nosotros. Amén. Y alabe y glorifica a Dios. Amén. Porque no todo el mundo recibe este tipo de Gloria a mensajes. Dios, No aleluya. todo el mundo tiene el privilegio de escuchar estos tipos de mensajes. Gloria a Jesús. No todo el mundo. Hay gente que anhela escuchar esto. Porque estos tipos de mensajes es que encamina al hombre hacia la salvación. Así es, así Porque es. hay muchos, amada iglesia, que piensan que por obra van a ser salvos. No, Piensa que por predicar, solamente por aleluya, por trabajar en la obra es que van a ser salvos. Es que hay muchos que se han levantado en la iglesia, en el evangelio, para agradar al hombre y no a Dios. santo. Y así viven, comprometiéndose con el hombre, pero con Dios para nada se comprometen. Ay, ay, ay. Se guarda, santo Dios de la Santo, gloria. aleluya. Si sigo, hermano, vamos a hacer vigilia. Santo es Dios. En el nombre de Jesús. Pues, amada iglesia, que Dios me lo bendiga grandemente, amén. Y espero que, le digo, que sea para edificación. Aquí no puede vivir Acán. Santo. Aquí no puede vivir, pues David como anduvo, David carnal. Vaya, sea David espiritual. Aleluya. Un hombre conforme al corazón de Dios. Santo. Y si ahí está, por eso en su oración yo les aconsejo, porque yo también lo hago. Santo. Y yo siempre digo, Señor, líbrame de los que me son ocultos. Santo. Puede haber rencor en mi corazón y yo sin saber, amén, por favor, amén. perdóname por ella. Sí. Puede haber mal pensamiento en mí. Yo Sí. pude voltear a ver a un hermano Sí, sí. con una mirada y Sí, por señor. eso yo lo causé mal pensamiento. Perdóname. Así es, sí, sí, así es. Nosotros no sabemos, por eso pedirle perdón. No se justifica, no, yo estoy bien. No, perdona. Aleluya. Pide perdón a Dios. Amén. Amén. Que Dios me lo bendiga. Voy a dejar al pastor con nosotros. Gloria a Dios, Amén. aleluya. Gloria a Dios, Toda la honra y aleluya. toda la gloria son para el Señor. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Hermano, palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos la han recibido? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Palabra de Dios. Y cuando Dios habla, el pueblo dice amén. Amén. Alabanza al Señor. Si Dios te trae esta palabra, hermano, es porque nos ama. Si no nos amara, no nos hablara de la forma que nos habla. ¿Cuántos dicen amén? Pero en esta noche, agradecidos con Dios, no sé si hay alguno de los que estamos aquí que queremos decirle, Señor, Gracias, Señor. Que Dios les bendiga.